Bienvenidos, hemos invitado al jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, don Óscar Izquierdo Sandí, con quien vamos a hacer precisamente un balance de lo que ha sido esta tercera legislatura en este periodo constitucional. Don Óscar ha sido 2 veces jefe de fracción de la bancada de oposición mayoritaria y continuará un año más en esta función para lo que será cumplir los 3 años como jefe de fracción en este periodo constitucional. Y vamos precisamente a analizar cuál es el balance que hace el diputado en un año trascendental, donde se dieron la aprobación de una serie de proyectos de ley importantes en temas de seguridad, en temas financieros, y lo conversaremos con el legislador, pero también una tensa relación entre la Asamblea Legislativa y las autoridades de Casa Presidencial, que han llevado a que hasta este momento no se tenga un ministro de la Presidencia nombrado por parte del Poder Ejecutivo. Así lo señalaron el presidente de la República, que no iba a nombrar un jerarca de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo hasta después del resultado del próximo 1 de mayo y viendo quién ocupará la presidencia de la Asamblea Legislativa. Don Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta rendición de cuentas al cierre de esta tercera legislatura. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Me parece que el trabajo que ustedes hacen es muy importante porque nos da la posibilidad a las y los diputados de poder no solamente rendir cuentas como en esta ocasión, sino que en muchas ocasiones poder transmitirle a los costarricenses los proyectos de ley que impulsamos cada uno de los diputados y el esfuerzo que hacemos desde la Asamblea Legislativa, en el plenario, en las comisiones y por supuesto en todo el trabajo que hacemos en las comunidades y demás. Don Óscar, como señalábamos, usted ha sido jefe de fracción en los 2 últimos años. ¿Qué diferencias encontró usted en su primer año como jefe de fracción a este tercer año como jefe de fracción en el manejo y en la configuración de fuerzas acá en el trabajo legislativo? Bueno, me parece que la mayor diferencia es la relación con el Poder Ejecutivo. Creo que el año anterior, con la ministra que estaba, teníamos mayor comunicación, teníamos una comunicación más fluida. Luego vino una ministra que particularmente prácticamente no nos pudimos reunir con ella y bueno, pues ahora está en una etapa donde no hay ministro o ministra de la presidencia, lo cual pues es muy lamentable porque eso dificulta mucho la labor de coordinación con el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y además son particularidades que me parece que no arrojan nada positivo, porque el Ministerio de la Presidencia no solamente es el encargado o el ente encargado de la coordinación con la Asamblea Legislativa, sino que es la coordinación interna del gobierno, y eso deja mucho que pensar, porque cuál es la relación interna o la coordinación interna que tiene el gobierno, siendo que no hay un ministro de la Presidencia. Don Óscar, en esta legislatura, en esta tercera legislatura, se ha dado una serie de acciones de parte de la Asamblea Legislativa para atender la crisis de inseguridad, muchos de ellos encabezados a través del presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, quien han tenido una serie de reuniones con los 3 poderes de la República al inicio. Después Casa Presidencial se apartó de estas reuniones y no participó, pero se han seguido teniendo estas reuniones para avanzar con una serie de proyectos de ley. ¿Cuáles son esos temas trascendentales, medulares de esta legislatura que usted resalta en el trabajo legislativo? Bueno, debemos señalar que el tema de la seguridad es un tema vital para el país, ¿verdad? Vital para el país, y por eso hemos concentrado grandes esfuerzos en ese sentido. Desde un inicio, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, ha planteado la necesidad de, como usted bien lo señala, de trabajar en una serie de proyectos. Lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo en cuáles proyectos de ley eran los prioritarios. E hicimos una lista de alrededor de 10 proyectos de ley, ¿verdad? Eso lo hicimos entre las jefaturas de fracción, la Comisión de Seguridad y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y por supuesto la Asamblea Legislativa. Y así arrancamos ese proceso, estableciendo cuáles eran las prioridades de los proyectos de ley o cuáles proyectos de ley eran los prioritarios. Y así hicimos una lista de 10 proyectos. De esos 10 proyectos se han aprobado creo que 8 proyectos, ¿verdad? Aún hay pendientes 2 proyectos, pero además hemos vuelto a hacer una nueva lista
y ya tenemos y estamos trabajando en esa nueva lista. Creo que hay proyectos importantísimos que han sido aprobados, ¿verdad? Y hay otros, repito, que están en vías de aprobación. Pero además, en materia de seguridad, no solo esos proyectos de ley, se han aprobado otros proyectos de ley que no necesariamente fueron priorizados, pero que son importantes también. Entonces tenemos proyectos, por ejemplo, como la condena para las personas mayores que reclutan a menores de edad. Este es un tema importantísimo. Los costarricenses han visto cómo ahora, dolorosamente, los menores de edad son los que ejecutan dentro del nivel de organización del narcotráfico, son los que asesinan muchas veces. Y bueno, ¿quién recluta a esos menores? La mano criminal del que trae a ese menor al mundo del crimen organizado debe ser también condenada, y eso no está establecido en la ley. Entonces hay una ley que se ha venido impulsando en ese sentido, que me parece que es muy importante. Igual que esas, hay una serie de leyes que están avanzando. Hay una sobre ejecución de la pena, que nos parece que es también muy importante, ¿verdad? No podemos dejar en reglamentos del Ministerio de Justicia las decisiones de cómo se establece la ejecución de la pena para las personas ya condenadas. Uno de los faltantes o una de las debilidades que han señalado muchos de los diputados de oposición al gobierno es la falta de atención al área social y que se ha descuidado la atención de programas sociales. ¿Cómo ven desde Liberación Nacional ese manejo que se ha hecho del presupuesto y de las prioridades que se tienen desde el Poder Ejecutivo? Muy lamentable. Definitivamente este gobierno ha tendido a asegurarse tener las arcas llenas y sin importar las debilidades o las dificultades que están pasando los costarricenses, y eso es realmente muy doloroso. Nosotros tenemos un nivel de oscurantismo en materia de educación enorme, ¿verdad? Aún estamos esperando la ruta de la educación que nos ofrecieron desde que entró el gobierno, y no ha habido ninguna ruta. Ya no está la ministra y nunca presentó la ruta de la educación. Y mientras tanto, aquí desde la Asamblea Legislativa hemos girado los recursos necesarios para que haya una mejor atención de la educación, pero eso no ha sido así. Hemos hecho un esfuerzo enorme por darle a las universidades los recursos que requieren, pero también a la educación primaria y secundaria, y tampoco se les gira. Y peor aún, en materia de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Hemos hecho un esfuerzo para darle un presupuesto adecuado tanto al Ministerio de Seguridad Pública como al organismo de investigación judicial, y como es bien sabido, los costarricenses han estado enterados, el gobierno tomó la decisión de no girarle los recursos al Ministerio de Seguridad ni al organismo de investigación judicial, y eso obligó a la fracción de Liberación Nacional a decir que no votaríamos más proyectos de ley hasta tanto no le giraran los recursos, porque era absolutamente irracional. En medio de esta lucha contra el crimen organizado, la decisión del gobierno es no girarle los recursos a quien está batiéndose en esa lucha contra el crimen organizado, habiendo sido aprobados los recursos. Entonces, eso demuestra una actitud del Poder Ejecutivo de que no le interesa realmente la lucha contra el crimen organizado, y además de que no hay una voluntad para resolver los problemas sociales, porque el problema contra el crimen organizado inicia justamente por la ausencia de los estudiantes en las escuelas y colegios de este país, ¿verdad? Y ni qué decirlo de las universidades. Entonces, ese apoyo que se requiere para el sector social, para la educación, va ligado directamente con la lucha que hay que dar contra el crimen organizado. Don Oscar, ¿cuáles serían los proyectos que usted resalta le han aprobado a la fracción de Liberación Nacional, y cuáles son esos pendientes que quedaron en esta legislatura que no se logró aprobar? Bueno, hemos presentado muchos proyectos de ley de distinta índole, ¿verdad? Hemos presentado proyectos de ley en materia ambiental, como un proyecto de ley de recurso hídrico. Hemos presentado, que ahí está esperando cómo avanzar, hemos presentado proyectos de ley para que las radios y las televisoras de ese país paguen un impuesto adecuado, ¿verdad? Igual ha sido trabado, no hemos podido avanzar.
En fin, hay una serie de proyectos de ley que no hemos logrado avanzar como quisiéramos, pero bueno, nos parece que sí hay una serie de proyectos que se han ido aprobando poco a poco y que debo decirlo con toda sinceridad y con toda franqueza. Miren, de parte de Liberación Nacional hemos logrado aprobar alrededor de 70 proyectos de ley en este año, pero debo decir también que también con toda decisión Liberación Nacional ha apoyado otros proyectos de ley de otras bancadas que consideramos convenientes y necesarios para este país y los hemos apoyado sin ningún tapujo. Totalmente decididos, hemos hecho el apoyo necesario para que esos proyectos salgan. Hay proyectos presentados aquí por el Ejecutivo, por doña Pilar, por ejemplo, que presentó un proyecto de ley importante para este país en materia de la lucha contra el narcotráfico, que es el proyecto de extradición, es una reforma constitucional y nosotros se creó una comisión especial que me correspondió presidir para sacar adelante ese proyecto y en términos de 15 días logramos que ese proyecto saliera de manera unánime de la comisión especial que se creó y bueno, estamos esperando que el presidente de la República ahora cuando venga a dar su informe vuelva a solicitar ese proyecto de ley para poderle dar el trámite correspondiente. Así que no importa quién presente el proyecto de ley, lo importante para nosotros es poder sacar adelante los proyectos necesarios. Extradición, por supuesto que es importante, por supuesto que es necesario y bueno, por supuesto que nosotros lo hemos apoyado y lo vamos a apoyar. Le agradecemos al jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, don Óscar Izquierdo Sandí, con quien hemos hecho precisamente esta rendición, este balance de cuentas sobre lo que ha sido el trabajo parlamentario en esta tercera legislatura. Como señalábamos al inicio, nos volveremos a reunir con don Óscar para hacer precisamente el balance de lo que será esta última legislatura de este periodo constitucional y cuáles serán precisamente esos temas prioritarios que llevará la fracción del Partido Liberación Nacional en el último año de este periodo de cara a lo que será el legado de este cuatrienio en la aprobación de diferentes proyectos de ley. Le agradecemos a don Óscar y lo invitamos a que siga con muchísimo más información.